Selene. Mi nombre es Gabs y hoy les traigo una lectura de un libro gigantesco, o sea, es como la antología completa, entre comillas, de Edgar Allan Poe. Y miren, es tan gigante que casi que no cabe en cámara. Miren cómo es de grueso. O sea, y miren mi palma, es como la mitad de mi palma, de lo grueso que es. Pero sí, hoy les voy a leer un cuentito de este libro. Y ya pues Edgar Allan Poe casi no necesita presentación. Es como uno de los autores más importantes del gótico, básicamente. La edición que tengo es de Penguin Random House. Y pues, o sea, me di cuenta que no es como la mejor versión, ¿saben? Porque el cuento que les quería leer está por acá. Miren, es este. Entonces, aquí se llama El corazón revelador. Este cuento en realidad se llama, pues la traducción que se utiliza es El corazón delator. Pero bueno, ya que entonces vamos a iniciar. Este es uno de los cuentos más famosos de él. Entonces pues nada, vamos a iniciar. El corazón delator de Edgar Allan Poe. De veras, soy muy nervioso, tremendamente nervioso. Lo he sido siempre, pero ¿por qué decís que estoy loco? La enfermedad ha acusado mis sentidos, pero no los ha destruido ni embotado. De todos ellos, el más agudo era el del oído. Yo he escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra y bastantes del infierno. ¿Cómo, entonces, he de estar loco? Atención, observad con qué salud, con qué calma puedo contaros toda esta historia. Es imposible explicar cómo la idea penetró originalmente en mi cerebro, pero una vez concebida me acosó día y noche. Motivo no había ninguno, nada tenía que ver con ello. La pasión, yo quería al viejo. Nunca me había hecho daño, jamás me insultó. Su oro no despertó en mí la menor codicia. Creo que era su ojo. Sí, esto era. Uno de sus ojos se parecía al de un buitre. Un ojo azul pálido con una catarata. ¿Cuántas veces caía ese ojo sobre mí? Se helaba mi sangre. Y así, lentamente, gradualmente, se me metió en la cabeza la idea de matar al anciano y librarme para siempre de este modo del ojo aquel. Ahora viene la dificultad. Me creéis loco. Los locos nada saben de cosa alguna. Pero si me hubiese visto, si hubierais visto con qué sabiduría procedí, con qué precaución, con qué cautela, con qué disimulo puse manos a la obra, nunca estuve tan amable con él como durante toda la semana que precedió al asesinato. Cada noche, cerca de las 12, descorría el pestillo de su puerta y la abría. Oh,
muy suavemente. Y entonces, cuando la había abierto lo suficiente para que pasara mi cabeza, introducía por la apertura una linterna sorda, bien cerrada, para que no se filtrara ninguna claridad. Después metía la cabeza. Oh, os hubierais reído viendo con qué habilidad metía la cabeza. La movía lentamente, muy lentamente, con miedo de turbar el sueño del anciano. Por lo menos necesitaba una hora para introducir toda mi cabeza por la apertura, y al ver al viejo acostado en su cama, ¡ah! Hubiera sido tan prudente un loco. Entonces, cuando mi cabeza estaba dentro de la habitación, abría con precaución mi linterna. Oh, con qué cuidado, porque la charnela rechinaba un poco. La abría justamente lo necesario para que un hilo imperceptible de luz indiciara sobre el ojo de buitre. Hice esto durante 7 noches interminables, a las 12 precisamente, pero encontraba siempre el ojo cerrado, y así fue imposible realizar mi propósito, porque no era el anciano el que me molestaba, sino su maldito ojo. Y todas las mañanas, cuando amanecía, entraba osadamente en su cuarto y le hablaba valerosamente, llamándole por su nombre con voz cordial, interesándome por cómo había pasado la noche. Estáis viendo, pues, qué había de ser. Estáis viendo, pues, que había de ser un viejo muy perspicaz para sospechar que todas las noches, precisamente a las 12, le observaba durante su sueño. En la octava noche abrí la puerta con mayor precaución que antes. La aguja de un reloj se mueve más deprisa que lo que se movía entonces mi mano. Jamás, como aquella noche, pude darme tanta cuenta de la magnitud de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas podía dominar mi sensación de triunfo. Pensar que estaba allí abriendo la puerta poco a poco y que él ni siquiera soñaba en mis acciones o mis pensamientos secretos. A esta idea se me escapó una risita y tal vez me oyese, porque se movió de pronto en su lecho como si fuera a despertarse. Tal vez creáis ahora que me retiré. Pues no, su cuarto estaba tan negro como la pez. Tan espesas eran las tinieblas, porque las ventanas estaban cerradas cuidadosamente por miedo a los ladrones, y seguro de que él no podía ver la puerta entreabierta. Continué empujándolo un poco más, siempre un poco más. Había introducido mi cabeza y me disponía a abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló sobre el cierre de hierro, estañado, y el anciano se incorporó en su lecho preguntando: ¿Quién anda ahí? Permanecí completamente inmóvil y nada dije. Durante toda una hora no moví un solo músculo, y en todo ese tiempo no oí que volviera a acostarse. Continuaba sentado en la cama, escuchando exactamente lo mismo que yo. Lo había hecho durante noches enteras, oyendo a las arañas de la pared. De pronto oí un débil gemido. Me di cuenta de que se trataba de un lamento de terror mortal. No era un lamento de dolor o de tristeza. Oh, no. Era el murmullo sordo y ahogado que se escapa de lo íntimo de un alma oprimida por el espanto. Yo ya conocía bien ese murmullo. Muchas noches, precisamente,
Al filo de la medianoche, cuando cuando todos dormían, irrumpía en mi propio pecho, excavando con un eco terrible los terrores que me consumían. Digo que lo conocía bien. Sabía lo que estaba sintiendo el viejo y sentí piedad por él, aunque la risa llenase mi corazón. Sabía que él continuaba despierto desde que, habiendo oído el primer rumor, se movió en la cama. Sus temores habían ido siempre en aumento. Procuraba persuadirse de que eran infundados. Se había dicho a sí mismo: no es nada, el viento en la chimenea, un ratón que corre por el entarimado, o simplemente un grillo que canta. Sí, procuró calmarse con esas hipótesis, pero fue todo inútil, porque la muerte que se aproximaba había pasado ante él con su gran sombra negra, envolviendo con ella a su víctima, y era la influencia fúnebre de su sombra no vista lo que aquel le hacía sentir, aunque no viera ni escuchara nada, lo que le hacía sentir la presencia de mi cabeza en su cuarto. Después de haber esperado largo rato, con toda paciencia, sin oír que se acostara de nuevo, me aventuré a abrir un poco la linterna, pero tampoco como si nada. La abrí tan furtivamente, como no podréis imaginároslo, hasta que al fin un único y pálido rayo, como un hilo de telaraña, salió por la ranura y descendió sobre su ojo de buitre. Estaba abierto, enteramente abierto, y al verlo me encolericé. Lo vi con nitidez perfecta, todo él de un azul mate y cubierto por una horrorosa nube que me lava la médula de los huesos, pero no podía ver ni la cara ni el cuerpo del anciano, como por instinto precisamente sobre el maldito lugar. No os he dicho ahora que apenas es una hiperestesia de los sentidos, aquello que consideráis locura. Entonces os digo, un rumor sordo, ahogado, continuo, llegó a mis oídos, semejante el producido por un reloj envuelto en algodón. Inmediatamente reconocí ese sonido. Era el corazón del viejo latiendo. Excitó mi furor como el redoble del tambor excita el valor del soldado. Me dominé, no obstante, y continué sin moverme. Apenas respiraba. Tenía quieta en las manos la linterna. Me esforzaba en conservar el rayo de luz fijo sobre el ojo. Al mismo tiempo, el pálido infernal del corazón era cada vez más fuerte, más apresurado y sobre todo más sonoro. El pánico del anciano debió ser tremendo. Ese latir, ya lo he dicho, se volvía cada vez más fuerte minuto a minuto. ¿Me oís bien? Ya os he dicho que era nervioso. Realmente lo soy. Y entonces, en pleno corazón de la noche, en medio del temible silencio de aquella vieja casa, un ruido tan extraño hizo penetrar en mí un pavor irresistible. Durante algunos minutos me contuve y continué tranquilo, pero las pulsaciones se hacían cada vez más fuertes, siempre más fuertes. Creí que el corazón iba a estallar, y era que una nueva angustia se apoderaba de mí. El rumor podía ser
oído por algún vecino. Había sonado la hora del viejo con un gran alarido. Abrí de pronto la linterna y me precipité en la alcoba. El viejo dejó escapar un grito, solo uno. En un momento le derribé al suelo, depositando sobre él el tremendo peso del lecho. Sonreí entonces complacido, viendo tan adelantada mi obra. Durante algunos minutos el corazón, sin embargo, latió con un sonido ahogado. A pesar de todo, ya no me atormentaba, no podía oírse a través de las paredes. Por fin cesó. El viejo estaba muerto. Levanté la cama y examiné el cuerpo. Sí, estaba muerto, muerto como una piedra. Puse mi mano sobre su corazón y estuve así durante minutos. No advertí latido alguno. Estaba muerto, como una piedra. En adelante, su ojo no me atormentaría más. Si insistís en considerarme loco, vuestra opinión se desvanecería cuando os describa las inteligentes precauciones que tomé para esconder el cadáver. Avanzaba la noche y yo trabajaba con prisa pero en silencio. Lo primero que hice fue desmembrar el cuerpo. Corté la cabeza, después los brazos, después las piernas. Enseguida arranqué 3 tablas de lenta arimado y lo coloqué todo bajo el piso de madera. Después volví a poner las tablas con tanta habilidad y destreza que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiese podido descubrir allí nada alarmante. Nada había que lavar, ni una mancha de sangre. No se me escapó por menor alguno. Una cubeta lo hizo desaparecer todo. ¡Ah! ¡Ah! Cuando terminé todas estas operaciones eran las 4 y estaba tan oscuro como medianoche. En el momento en el que el reloj señalaba la hora, llamaron a la puerta de la calle. Bajé a abrir confiado, porque ¿qué era lo que tenía que temer entonces? Entraron 3 hombres que se presentaron a mí cortésmente como agentes de policía. Un vecino había oído un grito durante la noche y le hizo despertar la sospecha de que se había cometido un crimen. En la delegación había sido presentada una denuncia y aquellos caballeros, los agentes, habían sido enviados para practicar un reconocimiento. Sonreí porque tenía que temer. Di la bienvenida a aquellos caballeros. El grito, les dije, lo lancé yo, soñando. El viejo, añadí, está de viaje por la comarca. Conduje a mis visitantes por toda la casa. Les invité a que buscaran bien. Por fin los conduje a su cuarto. Les mostré sus tesoros. En seguridad perfecta, en perfecto orden, entusiasmado con mi confianza. Les llevé unas sillas a la habitación y les supliqué que se sentaran, mientras yo, con la desbordada audacia del triunfo absoluto, coloqué mi propia silla exactamente en el lugar que ocultaba el cuerpo de la víctima. Los agentes estaban satisfechos. Mi actitud les había convencido. Me sentí
caía singularmente bien. Se sentaron y hablaron de cosas familiares, a las que contesté jovialmente, pero al poco rato me di cuenta de que palidecía y deseé que se fueran. Me dolía la cabeza y me parecía que mis oídos zumbaban. Sin embargo, ellos continuaban sentados y prosiguiendo la conversación. El zumbido se hizo más claro, persistió y se volvió cada vez más perceptible. Empecé a hablar copiosamente para liberarme de tal sensación, pero ésta resistió, reiterándose de tal modo que no tardé en descubrir por último que el rumor no nacía en mis oídos. Sin duda, me puse entonces muy pálido, pero seguí hablando sin tino, elevando el tono de mi voz. El ruido aumentaba. ¿Qué podía ser? Era un ruido sordo, ahogado, continuo, semejante al producido por un reloj envuelto en algodón. Respiraba con dificultad. Los agentes nada oían aún. Hablé más deprisa, con mayor vehemencia, pero el rumor crecía incesantemente. Me levanté y y me levanté y discutí sobre tonterías, con voz muy alta y violenta gesticulación. Pero el rumor crecía siempre, porque ellos no se querían marchar. Comencé a andar de un lado para otro de la habitación, pesadamente, dando grandes pasos, como exasperado por sus observaciones, pero el rumor crecía incesantemente. Oh, Dios, ¿qué podía yo hacer? Echaba espumarajos, desvariaba, pateaba, movía la silla en que estaba sentado y la hacía resonar sobre el suelo. Pero el rumor no dominaba todo y crecía indefinidamente. Se hacía más fuerte cada vez, más fuerte, bromeando, sonriendo. ¿Será posible que nada oyeran? Dios mío, sabían, estaban divirtiéndose con mi terror. Así lo creí y lo creo ahora. Pero había algo peor que aquella burla. No podía tolerar por más tiempo aquellas hipócritas sonrisas. Me di cuenta de que era preciso gritar o morir. Porque entonces lo oís. Escuchad cuán alto, siempre más alto, siempre más alto. Miserables, exclamé, no disimulen, porque más tiempo, lo confieso todo. Arranquen esas tablas, aquí. Es el latido de su horroroso corazón. Y ya. Traducción de Fernando Gutiérrez y Diego Navarro. Final. Bueno, este es uno de los libros más famosos, cuentos más famosos de Edgar Allan Poe. Muy probablemente lea más de este libro, siéndoles honesta, porque pues miren, o sea, material hay. Entonces, pues nada, muchas gracias por escuchar. Espero que les haya gustado. Y nada, nos vemos en otro video. Adiós.